¿Qué tal? Pues bueno, la verdad es que seguimos con este tema, ¿no? Candente, con esta vaina arrecha, venezolana. Pues hablando del mismo tema, hombre, de Nicolás Maduro, de su captura, secuestro, abducción, como se le quiera llamar. En esto que tanto se ha estado hablando, que si es captura, que si fue secuestro, que si fue extracción, que sí fue casi casi abducción, como al puro estilo alienígena, ¿no? Fue abducido por los aliens Nicolás Maduro, como se quiera llamar. El punto es que Nicolás Maduro fue tal cual sacado de Venezuela e ingresado a los Estados Unidos en una operación que creo yo no se debe de normalizar. Me sorprende que en esta euforia de los venezolanos que celebran la captura de Maduro omitan la forma que no es para nada menor. Primeramente fue a través de bombardeos en Caracas y el uso de la fuerza puntualmente sobre su territorio. Y desafortunadamente te encuentras a estos que parece que de alguna manera como que legitiman o validan esta forma, insisto, entre la ceguera y la euforia que tienen por simple y llanamente ver que Maduro fue capturado. Creo yo no podemos descuidar, pues que no se puede estar tolerando este tipo de maneras, que no se puede estar tolerando, pues estas formas tan peligrosas, porque pues de lo contrario, en cualquier momento, y ya lo he estado explicando durante ya diversos análisis y durante mucho tiempo, al final del día, en cualquier momento, pues hoy fueron ellos, el día del mañana podríamos ser nosotros mismos, ¿no? Así que hay que tener cuidado con lo que estamos validando en el momento en que se aplaude este tipo de acciones, de alguna manera se les permite, ¿no? Lo cual ocasiona que no haya resistencia, que no haya protesta y que, insisto, la gran mayoría de estos venezolanos eufóricos, yo sí siento hasta cierto punto fanatizados también, padeciendo una cierta ceguera, precisamente tal vez hasta por sus propios traumas o fobias que han tenido con el régimen chavista o el de Hugo Chávez hasta Maduro, de alguna manera les está poniendo unas vendas en donde no alcanzan a ver por esta euforia y por esto que ellos consideran una excelente noticia, que básicamente pasaron de ser gobernados por Nicolás Maduro a ser gobernados por Donald Trump. Y tal cual son las palabras de Donald Trump. We're gonna run Venezuela, we're gonna run um, prácticamente toda la industria petrolera. Así que no dejen de ver esto porque, insisto, se está nublando su juicio. El fanatismo, vamos a llamarle el fanatismo anti-Maduro, vamos a llamarle así, el fanatismo contra Maduro de muchos venezolanos, que sí entendemos que lo detestan, que lo odian, que es el hijo de Satanás, el causante de todos los males de la tierra. Ok, ok, esa es su percepción. Entendemos que hay argumentos válidos en ese sentido donde Maduro no es un santo. Pero el problema, pues es que los va a gobernar el diablo de Donald Trump. Si bien Maduro no es un santo, pues tampoco lo es Donald Trump. Entonces, esto es lo que por momentos parece que se está nublando en su juicio, ¿no? Que ellos justifican esto como de, bueno, pues es el precio que teníamos que pagar y no se dan cuenta que es un precio tan alto, tan pero tan alto, que prácticamente acaban de perder su país. Y aquí es donde uno tiene que, pues de alguna manera, centrarse y decir, a ver,
qué tanto o qué tan caro, qué tan costoso es mi idea, que además está total y absolutamente descolocada con respecto a que la salida de Maduro per se es una victoria, cuando los que están entrando pues son básicamente unos mercenarios piratas gringos que en nada les interesa el beneficio a Venezuela, el beneficio a su país, el beneficio a su sociedad, a su pueblo. En ese sentido, pues hagan un balance, ¿no? Porque tienen que hacer un recuento de los daños para realmente ver qué tan costoso fue sacar a Maduro y qué tan costoso va a ser ahora tener que sacar a Donald Trump, porque eso sí les aseguro, si les generó dolores de cabeza y les fue muy complicado, porque no fueron los venezolanos, ese es el problema, no fueron los venezolanos los que sacaron a Maduro, en todo caso, fueron los gringos. Hay que entender bien esto. Esto no es una victoria de los venezolanos. Esta es una operación de los gringos. No lo confundamos, no romanticemos esta operación de la cual empecé hablando. Que desde el inicio, ya cuando estás utilizando portaaviones, Fuerza Aérea Americana, bombas, claramente estamos hablando pues de una operación bélica que ni siquiera tuvo la intención de disfrazarse como una operación para buscar la democracia y la libertad, porque eso sí hay que reconocer, fueron mucho más sensatos que en otras ocasiones. Ahora lo dijeron tal cual, terminaron la operación, dijeron, bueno, pues el petróleo, gracias, muy bonito y todo, pero el petróleo ya es nuestro. Y María Corina Machado, ni alces la mano, porque no te consideramos, ¿eh? O sea, eres un cero a la izquierda, desde hoy eres un cero a la izquierda. Sí, felicidades por tu Nobel de la Paz, gracias, ya nos serviste, ya te utilizamos, ya te desechamos, gracias, ¿no? Entonces hay que realmente templarse, calmarse, ¿no? Es importante en medio de la euforia, calmarse, pausar y pensar. Pausar y pensar es sumamente relevante para enfriarse y poder pensar con la cabeza fría qué le acaba de pasar a Venezuela. E insisto, los venezolanos no han digerido siquiera que Venezuela ya es gringa. Ya nada más falta que le repinten la bandera y le pongan las barras y las estrellas. Pero Venezuela ya es gringa. Así que, en este sentido, voy a analizar un par de cositas que me han estado llamando la atención en este Inter, ¿no? De lo que ya de por sí hemos analizado. Creo que ya lo hicimos bien. Hoy realmente son nada más aderezos, ¿no? La cereza del pastel, básicamente. Voy a comentar algunas cosas que escuché hoy a Ariel, un gran analista geopolítico, me parece, comentó en su transmisión. Déjenme ver si encuentro justamente el minuto. Denme un par de segundos nada más. A ambos en Venezuela. Denme un segundito. A ver si lo encontramos, ¿no? Poner un video que a mí me sorprendió. Dice Luis, les digo yo, váyanse a la mierda. A ver, vamos a ver acá. Creo que empieza por acá. Vamos a escucharlo. Entonces, me gusta, me agrada, me reconforta que el concepto de... Empieza por aquí, me parece. No entendés la geopolítica. Por eso saludo a Sabías qué y le agradezco su donación de 1.000 pesos argentinos. Y también a Luis,
todos los venezolanos que festejaban en el obelisco ahora vuelvan a su país y a su país vuelen de Argentina. Claro, porque en el día de ayer o de antes de ayer, en el obelisco central, en la ciudad de Buenos Aires, yo lo vi por televisión, se congregaron muchos, muchos, eran muchos venezolanos con banderas, festejando que habían derrocado o que habían secuestrado a Maduro, que estaban contentos. Entonces, como bien dice Luis, les digo yo, váyanse a la mierda, váyanse a la mierda, de mierda, váyanse a la mierda. Son tóxicos. Si están contentos, entonces váyanse a Venezuela o váyanse, ¿sabes qué? ¿Por qué no se van a los Estados Unidos directamente allá a la cuna del agresor, del agresor e invasor? ¿Por qué no se van al Doral? Váyanse al Doral, porque ya Trump les dijo, estoy acomodando la cámara, Trump les dijo que los va a echar a la mierda, que son unos piojosos. Dijo, yo no sé por qué, dijo Trump, hemos permitido, no nosotros, dice el gobierno anterior de Biden, que toda la mierda del mundo viniera acá. Se refería a todos, entre otros venezolanos. Dijo, a mí me gusta que venga gente de nivel. No, no esta gente. Dijo así Trump en televisión. ¿Por qué tenemos que recibir a toda esta gente de mierda del mundo? Dijo, yo quiero gente de bien. Si son rubios o celestes, mejor. La mayoría de los venezolanos no son rubios o celestes. Pero bueno, así que yo comparto plenamente lo que dice acá Luis II. Bueno, justamente, ¿no? O sea, es el problema. En verdad es vergonzoso, ¿no? Es doloroso de ver, ¿no? Cómo. Y sí, también vi esas imágenes en el obelisco de Buenos Aires, donde se reunieron tantos y tantas venezolanos y venezolanas festejando el tema de Maduro. Creo en una inercia eufórica, sin realmente entender lo que está pasando. Por momentos me trajo flashbacks, ¿no? Casi como tipo de flashbacks de Vietnam, ¿no? Recordando cuando precisamente Milei ganó las elecciones en Argentina. Hay que entender también un fenómeno en Argentina y es, sin importar de dónde eres, al final el contexto que rodea en Argentina sí se tiene que entender como un contexto, se puede decir de alguna manera, muy pasional. Hay mucha pasión por el fútbol, hay mucha pasión por la política, pero cuando se lleva eso a un extremo, eso se empieza a convertir en fanatismo. Y hay que reconocerlo, yo he vivido un buen rato en Argentina y puedo decir claramente, esto lo empecé a percibir desde los primeros días en que yo viví en Argentina. Una querida amiga mía argentina, Micaela Perotti, me diagnosticaba perfectamente días apenas que yo iba llegando en Argentina. Me decía, porque justamente era en esos tiempos de las elecciones, donde pues había mucha polémica, mucha algarabía sobre el tema político entre Massa y Milei, pues ella me decía, mira, a mí yo no sé qué vaya a pasar. Lo que sí sé es que uno de los grandes problemas de mi país es la cantidad de fanatismo y la cantidad de fanáticos que tenemos en Argentina. Que por momentos ya no puedes dialogar, ya no te puedes sentar a platicar y calmada y templadamente argumentar, porque el fanatismo los consume. Nada más quiero mencionar esto porque sí hay un entorno en Argentina que por momentos parece que es una inercia la que te lleva a todo momento estar queriendo ir al obelisco a gritar y sacarte la remera y treparte en el obelisco y celebrar como si cada noticia fuera a celebrar el mundial, ¿no? Eso es algo que hacen los argentinos. Basta ver cuando ganaron puntualmente el mundial. El obelisco era una locura mundial tal cual, ¿no? O sea, ver la forma en que los argentinos se trepaban a los semáforos, en el entendido también de que están celebrando, y yo creo que merecidamente, ok, es válido celebrar a tu fútbol argentino,
Pero ¿dónde está el límite donde te acuerdes también que hay cosas mucho más prioritarias e importantes en tu país que puede que requieran de esa misma pasión? Vamos a conceder, ¿no? Para quien te diga, no necesito dejar de ver el fútbol, che, para ponerme a ver qué es lo que pasa con mi país. Ok, te lo puedo conceder un poco, porque sí hay que verlo. Yo creo que ya está hasta estudiado. Generalmente muchos que pueden llegar a estar tan fanatizados con el fútbol, realmente siendo sensatos, no son personas que, por ejemplo, lean lo mismo o a la par de lo que consumen de fútbol. O sea, en otras palabras, en términos simples, ven más fútbol en televisión o en su celular de lo que leen cualquier libro al año. Y simplemente teniendo pues vamos a decir, ese indicador, te das cuenta que, pues sí afecta entonces que tengas tanta prioridad al fútbol y tan poca prioridad a cuestiones más importantes, educativas, sociales. Y por otra parte, porque esa no está exenta, y eso es lo curioso en Argentina, está el fanatismo también en la política. En este sentido, hay un fanatismo que permea la sociedad en Argentina, dividido en una especie de un doble fanatismo también. Porque el fútbol, hay que entenderlo, en Argentina es casi como una religión. Y a veces la política llega a acercarse a eso. Nada más y nada menos vean a Milei cuando asume la presidencia diciendo y agradeciendo a las fuerzas del cielo. Entonces imagínate, ¿no? A qué niveles a veces se llevan los fanatismos allá. Y no solo son los líderes fanáticos, sino evidentemente toda la borregada de fanáticos que actúan muchas veces por impulso, por euforia, por inercia, y es una oleada tremenda que es pero muy difícil combatir, con calma, con pausa, con argumento, con entendimiento, y te vas dando cuenta también esos niveles extremos, para mi gusto ya indeseables, de polarización que sí existen en Argentina. Muchas veces en México los más asustadizos se quejan de la supuesta polarización política en México, cuando no han vivido un mínimo de lo que es la verdadera polarización política en una nación, como en el caso de Argentina, que ya es casi extremo, ¿no? Es un fanatismo extremo. Y te empiezas a explicar por qué personajes como Laje y muchos de esa mal llamada derecha o nueva derecha, que no es la misma gata pero revolcada, cuando los escuchas en sus propias declaraciones, cuando dicen zurdo de mierda y yo jamás tendré un amigo zurdo porque qué terror tener un amigo zurdo y no les hablo y no los veo y no los quiero ni ver. Y así como Laje está toda esa línea de impresentables, ¿no? Pseudo intelectuales, ¿no? Además se venden como los supuestos grandes intelectuales, estos tipos que no son más que intolerantes, fanáticos, extremistas, por momentos creo que con discursos incitadores al odio y la violencia. em, Terminas viendo el nivel de extremismo ideológico cuando te dicen, no, jamás podría, y esto creo que hasta hay una entrevista puntual que le hacen a Laje, y él responde, jamás tendría amigos zurdos, ¿no? Y es peculiar que diga eso en un país, pues que está, pues si no mitad y mitad exactamente, con una gran cantidad de personas que se identifican políticamente hacia la izquierda en Argentina. Así que imagínate, está casi diciendo que con la mitad de los argentinos, no, solo con la otra mitad, los recién nacidos neonatos libertarios, que están más que perdidos. Solamente con ellos quiere convivir, solamente con ellos quiere platicar, solamente con ellos se quiere sentar, solamente con ellos quiere hacer amistad. Es increíble, ¿no? Entonces, y lo digo por poner el ejemplo, yo en México no es que yo coincida, por supuesto, con amigos que tengo que no, de entrada no tienen muy buen entendimiento político y segundo, dentro de esa falta o carencia de entendimiento político, apoyan
lo mismo que apoyan todos los opositores de la derecha en Latinoamérica, ¿no? Em, y no por ello, sinceramente, nunca he marcado una línea tan tajante, casi discriminatoria o excluyente de decir, no los escucho, no los veo, no los quiero, no se me acerquen, ¿no? Casi tratarlos como la peste. Em, Suelo ser muy firme cuando llego a debatir en estos sentidos políticos, suelo tener mi postura clarísima, a ellos no les queda la más mínima duda, pero no por ello, por momentos quiero hacer una cámara de eco en mis amistades para solamente decidir aquellos que sí me gusta su ideología, su forma de pensar, su postura política y decir nada más yo tengo amigos de izquierda porque de derecha no. Ahora, sí reconozco que tengo la tendencia, evidentemente, a preferir a los de izquierda, pero lo que quiero decir aquí es que tengo bastantes amigos de derecha, donde digo, a ver, en eso no vamos a coincidir, pero no quiere decir que no podamos coincidir en otras cosas, en otros gustos, en otras aficiones. Porque realmente yo soy de los que considera que un verdadero aprendizaje y verdadera retroalimentación implica escuchar un poco todas las posturas. No todas las idioteces, pero sí todas las posturas, más aún si están hasta cierto punto fundamentadas. No soy de los que valide cualquier pendejada, porque ahí creo que es justamente donde están los problemas. Pero sí me dan un argumento relativamente válido que critique, por ejemplo, un gobierno de izquierda, no tengo ningún reparo ni resistencia en aceptar ese argumento como un argumento válido que probablemente hasta yo mismo podría dar, porque yo lo he comentado siempre, la izquierda requiere autocrítica. Y si la izquierda deja de criticarse a sí misma, entonces sí está en un problema. Y es un problema que muchos, de hecho, simpatizantes de izquierda no entienden, porque también hay muchos simpatizantes de izquierda que también caen en el fanatismo doctrinal, dogmático, ¿no? Como de todo se le debe de aplaudir a la izquierda. Absolutamente cada movimiento se le debe de aplaudir. No, no, no funciona así. Uno no se debe de convertir, no debe de renunciar a su cerebro por convertirse en una foca aplaudidora. Debe de uno de ser muy sensato, creo tener una honestidad intelectual propia, para decir, a ver, eso está mal, esto simplemente es incorrecto, y hacer un análisis incluso de tu propia postura política, creo que me parece realmente lo más deseable y lo que más crecimiento verdadero genera. Es hasta en una especie de pensamiento básico. Poner en duda tu propio pensamiento es lo que realmente te va acercando al aprendizaje y al conocimiento. Si tú empiezas creyendo que lo sabes todo y que tienes la verdad absoluta, sin considerar el resto de las verdades, visiones, perspectivas, entonces estás total y absolutamente perdido. Y perdido, por no decir pendejo, ¿no? Tal cual. Así que esta es la forma en la que generalmente yo concibo a veces estos extremismos que se desbordan en Argentina y que inevitablemente influyen en el resto de los que habitan en Argentina, porque también hay que entender esto muy bien. Muchos de estos venezolanos que salieron a celebrar el tema de Venezuela, y aquí lo explica muy bien Ariel, muchos de estos venezolanos llevan años viviendo en Argentina. En otras palabras, ya prácticamente son argentinos o son más argentinos que venezolanos. Es más, ya cuando los escuchas hablar, ya les escuchas o no les escuchas ya el acento venezolano o les escuchas una especie de híbrido de esto que se genera inevitablemente cuando tú te mueves a otro país, donde tu acento innato se va diluyendo y vas adquiriendo el otro acento, y en este caso no es un acento menor, es un acento bastante contagioso y pegajoso, como lo es el acento argentino, boludo. Entonces a los 2, 3 años que ya viven los venezolanos acá, invariablemente, inevitablemente, ya se están convirtiendo en argentinos. Además, he de decir que la cultura argentina es una cultura dura, ¿eh? Es una cultura fuerte, influyente. No puedes pasar desapercibido por más que tú sientas que no te va a influir. Es una cultura fuerte. Los argentinos te influyen en su cultura, en sus asados, en su mate, en su forma de hablar, en su forma también, y eso es algo que sí siempre he respetado de los argentinos,
en su claridad o definición política, porque eso es curiosamente o paradójicamente una de las bondades que sí tienen los argentinos. Ya dije la parte, vamos a llamarle negativa, que a veces caen en el fanatismo, pero el otro lado está en que al menos si yo por momentos prefiero eso, tienen una postura clara y definida, ¿no? La gran mayoría. Esto habla de que no hay puntos medios, no hay indefiniciones, y ese, de nuevo, insisto, es paradójico, porque el hecho de que no haya puntos medios te puede llevar, no necesariamente, pero te puede llevar hacia el extremismo. Yo lo que creo es que necesitamos, o lo que considero ideal, digamos, es que requerimos tener posturas definidas sin caer en los extremos. Yo creo que se puede encontrar un equilibrio ahí, una especie de punto medio. Entonces los argentinos son generalmente definidos, no son indefinidos, no son tibios, no son blandengues en ese aspecto. Son definidos. Si están a la derecha, te van a decir que están a la derecha y por qué están a la derecha y te van a argumentar por qué están a la derecha. Y lo mismo en la izquierda. Si están en la izquierda, pues te van a decir que están convencidamente en la izquierda y te van a argumentar por qué están en la izquierda. Y ahí es donde surge el debate, que insisto, desafortunadamente en Argentina se lleva demasiado, demasiado hacia los extremos, ¿no? Entonces, todo este contexto lo explico para, de alguna manera, también explicar esa imagen de los venezolanos en Argentina. Primeramente, como venezolanos que ya prácticamente son más argentinos. De hecho, tengo muchos amigos venezolanos, todos ellos muy queridos míos, en Argentina. Y por eso lo digo, porque entiendo que ya muchos de ellos son más argentinos que venezolanos. Entonces, todos estos pueden llevar 5, 10, 15 años viviendo en Argentina. Yo creo que ya hasta se habían olvidado de qué pasaba en su país. Obviamente les quedó siempre esta idea de Maduro, Maduro, Maduro es el enemigo, Maduro es el malo, Maduro es el monstruo, Maduro es el villano del cuento, es lo que siempre les quedó aquí, ¿no? En la psique colectiva venezolana. Y de repente, de la noche a la mañana, la noticia es capturan a Maduro en Venezuela, pues salen en manada, ¿no? Como una tal cual, así como ganado, una borregada, una estampida de venezolanos a celebrar sin entender más, porque para ellos era únicamente la noticia de que Maduro estaba ya en Estados Unidos, motivo suficiente para incendiar el obelisco, o sea, para hacer fiesta y colgarse casi como de los semáforos al puro estilo argentino en el obelisco, ¿no? Y ahí es donde insisto, ok, ellos tal vez tengan ese mínimo de derecho de poder llegar a festejar lo que en su idea, porque ese es el problema, lo que en su idea es una victoria. Para Venezuela uno quiere pensar, porque yo lo expliqué justo apenas en estos últimos días, hay que entender también el pensamiento de los vendepatrias y muchos de estos, desafortunadamente, son vendepatrias. O sea, son de los que por momentos dicen nos preocupa mucho Venezuela, pero de facto nunca se acuerdan de Venezuela, realmente no han hecho nada por Venezuela, realmente pues se resignaron a abandonar Venezuela y desde las comodidades de donde hayan migrado, o sea, México, Colombia, Argentina, Miami o Europa, pues cada que sale el tema de Venezuela, ahí sí sacan la bandera de Venezuela para decir es que me importa muchísimo Venezuela y ahí es donde por momentos uno entra como en esta, yo diría una especie de doble moral y doble discurso, ¿no? De estos venezolanos que se hacen los muy patriotas, pero por otra parte son realmente vendepatrias. Porque al apoyar el otro lado, ya que no hay muchos lados, no hay mucho para dónde hacerse, hay dos básicamente en lo que se ha reducido la política internacional, es justamente el nacionalismo o el intervencionismo. Entonces, sí, claro que no es fácil la decisión, pero ellos están claros en que la caída de Maduro implica la intervención de los Estados Unidos. Y esa es la parte, creo yo, más, pues yo diría, ridícula de estos venezolanos que se venden como los patriotas venezolanos a la par en que están apoyando la intervención de un país estadounidense. Entonces, eso simple y en llana y básica lógica no tiene ningún sentido. No tiene la más mínima lógica.
que tú te vendas como un gran patriota venezolano mientras estás apoyando la intervención gringa y que básicamente sea los Estados Unidos los que te gobiernen. Y es por eso que llama la atención particularmente también esta efusividad de los venezolanos ahora, porque hay que entender que no es lo que pasó el 3 de noviembre de 2026 en Venezuela, no es un hecho aislado la extracción de Maduro con respecto a la intervención gringa. En otras palabras, no es que solo hayan sacado a Maduro y ya ahí quede. No, no. Es que sacaron a Maduro, porque aquí no, como decimos en México, no dan paso sin guarache los gringos. Nada es gratis. Con los gringos nada es gratis, ¿eh? Incluso si les fueron a hacer un favor, que los gringos no hacen favores, los gringos básicamente se hacen los favores a sí mismos. Pero incluso si te hace el favor, no te va a hacer el favor de a gratis. O sea, si te va a hacer el favor de sacar a Madurito de tu país, no lo va a hacer de a gratis. Entonces la pregunta que se tendrían que hacer los venezolanos es ¿a cambio de qué? Y aquí lo que no están entendiendo es que sacaron a Maduro a cambio de entregarles su país. Y eso es algo sumamente grave que en la euforia, en la inercia de la euforia y la ceguera de los venezolanos que estaban celebrando esto como si solamente la noticia tuviera que ver con la extracción de Maduro, pues no se están dando cuenta que no es que solamente haya ocurrido esa acción, ocurrieron dos acciones fundamentalmente. Sí se extrae a Maduro, pero también se interviene a Venezuela y se apropia a Estados Unidos básicamente de Venezuela desde el gobierno cuando el propio Donald Trump dice que va a gobernar a Venezuela y van a gobernar a Venezuela y eso básicamente es Venezuela es gringa en traducidas cuentas, ¿no? Entonces es la parte peculiar, ¿no? Que ya cuando uno se logra templar, empieza a visualizar. Pero si estás en esta euforia, yo hace poco dejé hace muchísimo tiempo de leer, de seguir un canal que se llamaba, o se llama, Preguntas Incómodas con una venezolana. Hace mucho, y sí he de decir, caí en la trampa, pensé que era, pues nunca la he considerado analista, pero al menos la consideré como una opinadora relativamente decente. Hasta que en algún momento llegó a hacer un análisis del tema de Teuchitlán en México, que dije, esta tipa no tiene la más mínima idea de lo que habla, ni de lo que dice, ni de lo que supuestamente investiga. Poniéndose a opinar del tema de Teuchitlán como tal cual lo estaba promoviendo la prensa corporativa mundial, ¿no? Como si fuera el Auschwitz mexicano, cayendo en las mismas trampas de la oposición prianista en México, de la prensa corporativa financiada por los prianistas en México, de la campaña sucia eh, clásica que se está haciendo por parte de la oposición en México. Ella prácticamente nada más en su análisis, muy lamentable, de hecho ahí mismo le llegué a poner un comentario, repitiendo como guacamaya exactamente la narrativa de la prensa corporativa, opositora mexicana, ¿no? Recuerdo esto que decía hasta el tema de los hornos, ¿no? O sea, porque así recuerdo que tituló este comentario esta venezolana, los hornos de Teuchitlán, ¿no? Ya no sabes ahí si por falta de ética, por falta de entendimiento, un poquito de las dos, para generar byte, pero eso es al final del día mercenario y creo yo miserable estar utilizando tragedias para hacerte de followers o de likes. Es un muy mal hábito que tienen los youtuberos y desde entonces yo se lo critico a ella, ¿no? Su falta de responsabilidad se vende como bueno, hasta su canal, ¿no? Como una gran cuestionadora, como que todo no hace realmente ni lo más básico bien, ¿no? Hace opiniones muy sumamente superficiales, realmente opiniones muy promedio, se esfuerza muy poco, se ve que además tiene una preparación académica pues no muy destacada, se ve a leguas, pero donde sí, y fue la gota que derramó el vaso, fue cuando comentó este tema de los hornos en Teuchitlán y de que cómo casi allá habían aventado a la gente y que los zapatos, insisto, repitiendo lo mismo que estaban repitiendo en la prensa corporativa opositora mexicana, prianista, por supuesto. Y justamente fue la parte que más me caló porque, a ver,
Y ella además es curioso porque le encanta andar opinando de todo mundo, pero que no opinen de su Venezuela, ¿no? Además, doble moral, la tipa. Y en esa ocasión me molestó en particular que opinara de Teuchitlán y lo relacionara con los hornos, cuando en México ya tenemos clarísimo, los que pues obviamente nos indignó el caso nacional tan grave que fue lo de Ayotzinapa. Desde entonces, precisamente, y con el grupo del GIEI, pues ellos hicieron análisis exhaustivos en estos términos, ¿no? Cómo se desaparecieron los cuerpos de los 43 normalistas. Y dentro de eso se sabía que quemar un cuerpo no era tan sencillo, se requerían ciertos criterios, ciertos requisitos para lograr desaparecer un cuerpo, tantos grados centígrados, si no mal recuerdo, casi 1000 grados centígrados sostenidos de manera constante durante no me recuerdo cuántas horas. O sea, la humarada que sacaría eso, equipos especiales, que pues, es por eso que existen eh, empresas y tecnologías dedicadas a eso exclusivamente, ¿no? A la exhumación de cuerpos, en fin, a la cremación de cuerpos. Es entonces sumamente estúpido e irresponsable de esta comunicadora, opinadora de Quinta, venezolana, que se pusiera a opinar del tema de Teuchitlán cuando no tenía ni la más mínima idea de nada de lo que estaba diciendo, e insisto, además, simple y llanamente casi haciendo un copy-paste de la narrativa, utilizando de entrada casi el titular, los hornos de Auschwitz a la mexicana, casi casi, ¿no? Ese tipo de cosas que dices es que descaro, ¿no? De esta tipa, de esta tipeja, que ahora, la verdad, he de decir, sí me dio curiosidad, la dejé de seguir, por supuesto, desde hace mucho tiempo, pero ahora sí la busqué y dije, a ver, a todo esto, mija, que tanto te encanta andar opinando de pinches todo, y lo haces todo pinches mal, pues vamos a ver qué tan bien opinas de lo que sí se supone te corresponde, que es el análisis de tu paisito, ¿no? Que por cierto, la tipa me imagino que no vive en Venezuela y no nos causa la gran sorpresa, ¿no? Y pues sí, básicamente, y no me quiero extender demasiado para ir de lo que sí, de lo que realmente hablar, de lo que sí es relevante, pero sí la busqué para escuchar su opinión sobre lo que está pasando en Venezuela. Por cierto, creo que se tardó bastante. Se tardó bastante. O sea, yo vi muchos análisis mucho más profundos, mucho más interesantes del tema de Venezuela. Ella de por sí también parece ser que la madrugaron. Como que yo creo que no sabía bien qué decir. Como que yo creo que se tuvo que ir a ver otros videos para medio saber qué iba a decir en el suyo, ¿no? Porque eso es muy común, ¿eh? Hay muchos opinadores que terminan viendo videos de otros y simple y llanamente se terminan plagiando sus comentarios, análisis u opiniones. Entonces se tardó de entrada bastante para ser venezolana y en teoría entenderlo mejor que el resto. Y la verdad, para no extenderme, bastante mediocre me pareció su opinión al respecto de lo que en teoría sí conoce, de lo que en teoría sí ha vivido, me pareció sumamente mediocre, ¿no? En este sentido que ya he estado comentando, además todavía diciendo casi como de, pues, que nadie opine porque solo los venezolanos podemos opinar del tema, ¿no? O sea, dices, híjole, pues qué bueno que no, porque imagínate que se quedaran con sus puras opiniones los venezolanos, que realmente la gran mayoría, sobre todo de estos, que dicen, hombre, que los demás no opinen, son muy mediocres, la verdad, las opiniones de esta gente, incluyéndola a ella. Así que yo vi este comentario que ella hizo de su país, me pareció en verdad realmente mediocre, ¿no? O sea, nada nuevo, nada revelador, para venderse como la venezolana que se supone que se la sabe de todas, todas, pues me parece que le faltaron preguntas incómodas, le faltó hacer preguntas incómodas y por ahí dar dos que tres respuestas atinadas, porque no todo se trata tampoco de puras preguntas y cero respuestas, ¿no? O sea, realmente está igual de perdida que la gran mayoría, insisto, de los venezolanos, que no tienen ni siquiera una idea de lo que pasa en Venezuela, en su propio país. Y ahí está la otra falacia que han estado repitiendo tanto los venezolanos. Pareciera, en su falacia, que dicen solamente puedes opinar y entender a Venezuela si vives en Venezuela, si padeciste la dictadura en Venezuela, de ahí en fuera no puedes opinar ni entender absolutamente nada. Primero que vayan a entender los venezolanos que Venezuela ya no es solo de Venezuela, es un tema de geopolítica, es un tema global. Y segundo, que no es necesario
no necesariamente requiere ser venezolano para opinar de Venezuela. Vaya cosas que uno les tiene a veces que estar explicando a estos venezolanos, ¿eh? No hablo de todos los venezolanos, insisto, yo conozco muchos venezolanos muy inteligentes, como en todas partes, hay venezolanos inteligentes, hay venezolanos no tan inteligentes, y lamento que muchos de estos que no son inteligentes, pues evidentemente son precisamente los primeros que opinan, los primeros que salen a festejar en el obelisco, los primeros que cantan victoria, pues yo diría una victoria precoz, una victoria que no es victoria, una victoria que para mi gusto es tragedia, cuando, insisto, no se dan cuenta que dejaron de ser gobernados por Nicolás Maduro para ser gobernados por Donald Trump. Y aquí la gran pregunta es si les costó tanto trabajo sacar a Maduro y ni siquiera lo hicieron ellos, no fue organización venezolana, aquí no aplicaron la del solamente el pueblo puede salvar al pueblo porque en realidad así es. En todo caso, si iban a derrocar a Maduro, lo tuvo que haber hecho un movimiento popular organizado venezolano, no el gobierno de los Estados Unidos de América a través de una operación basada en su estrategia de seguridad nacional, que ya he explicado hasta el cansancio. No, no, no. Si acaso se iba a salvar a Venezuela, lo tenía que hacer el propio pueblo venezolano y no lo hicieron. Porque estaban dormidos en sus laureles, porque estaban muy felices viviendo en España, en Argentina, en Colombia, donde fuera. Entonces los madrugaron también a ellos porque ni ellos se enteraron de la noticia de que iban a cambiar a Maduro, porque esta es una operación metódica bélica de los Estados Unidos con sus propios objetivos, con sus propios intereses, y es algo que no están entendiendo el grueso de estos venezolanos perdidos, fanatizados, anti-Maduro. Los gringos tienen su propia agenda. Entiendan eso. Hace poco yo redactaba entre broma y broma un post en X, ¿no? Poniendo agenda de Trump para Venezuela. Paso número 1, liberar a Venezuela. Paso número 2, llevar a ICE a Venezuela. El chiste se cuenta solo. En este sentido, no es el pueblo venezolano organizado el que tira a Maduro. Es el gobierno de los Estados Unidos. Y aquí siempre me he preguntado también, porque vale la pena siempre recordar a las grandes figuras de cada lugar, de cada nación. Piénselo por un momento, si hoy viviera Cancerbero, ¿qué opinaría de lo que está pasando en Venezuela? Y a Cancerbero se le quiere, se le estima, se le respeta. Es más que un solo rapero. Era, yo creo, este tipo de hombres necesarios, de intelectuales que no se vendían ni siquiera como intelectual. Y eso creo que son ahí. Ahí es donde están los verdaderos intelectos. Pero era un intelectual de América Latina, necesario además, que le hablaba a las juventudes, que era inteligente, que sabía qué jugaba el mundo, que sabía cómo funcionaban los gobiernos del mundo, los bancos, el crimen, entendía bien lo que pasaba y la forma de funcionar el mundo. Hoy, si viviera Cancerbero, ¿qué creen los venezolanos que opinaría de lo que está pasando en Venezuela? Y ahí sí diría a Cancerbero, denle todos los micrófonos, todas las luces, todas las cámaras, todo el foco, porque es así. Es una opinión que vale la pena escuchar. Si viviera Cancerbero, por supuesto. Desafortunadamente hoy ya no tenemos la voz de Cancerbero. Pero lo que sí les puedo apostar, no sé qué opinaría de Maduro, pero lo que sí les puedo apostar es que Cancerbero no estaría aplaudiendo una intervención gringa. Es lo único que les aseguro. Cancerbero no estaría festejando en el obelisco con una intervención gringa, sabiendo que su país se puede desmoronar y desbaratar por parte de los gringos, por culpa de los gringos, cuando Venezuela empiece a ser gobernada por los gringos. Eso es lo único que puedo asegurar de Cancerbero sin que esté aquí presente. No celebraría lo que le está pasando a Venezuela. Qué mal, la verdad, que no tengamos, como dice la frase, los mejores se nos adelantan siempre, que no tengamos en estos tiempos a personajes y figuras emblemáticas viviendo, ¿no? Presentes, como la figura de Cancerbero, y nos tengamos que conformar a los Agustines Lajes o las Javieres Mileyes, a los Bukeles, a los Elon Musk, a los Ricardo Salinas Pliego, Madre Santa, ayúdanos, ¿no? Que desafortunadamente hoy a los Sonsoneguis,
que desafortunadamente hoy son la voz de muchos jóvenes que no encuentran en dónde está la brújula ni el camino correcto. Yo siempre he entendido que estos jóvenes que se van por ahí, pues son jóvenes que no han encontrado algo mejor, que desafortunadamente justo ya no llegaron a la época de Cancerbero, ya no llegaron a la época de Cancerbero para saber qué es casi casi un verdadero hombre. Y si nos vamos más atrás, tenemos otras figuras también que tenían esa entereza. Incluso en los mismos Estados Unidos tenemos a un Malcolm X, por ejemplo, a un Martin Luther King, para entender que no solo ni siquiera en la sociedad, hasta en la política había mejores figuras de las que hoy tenemos. Un Martin Luther King que hablaba de I have a dream. Pero cada vez la decadencia es más evidente y justamente nos podemos dar cuenta que todo este fenómeno de la viralización de los influencers, haciendo famosos a los imbéciles, cada vez nos ha llevado al precipicio por completo. También somos víctimas, pero también somos victimarios de nuestra propia tragedia. No solo nos podemos estar haciendo las víctimas, nos tenemos que estar haciendo cargo de lo que hicimos y de lo que hemos dejado de hacer en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en nuestra familia, con nuestra propia educación, con la educación de nuestros hijos. Y nos hemos dejado llevar al precipicio. Basta ver las figuras musicales que hoy tenemos tan decadentes, los Bad Bunnies que a duras penas y hablan porque solamente balbucean, los J Balvins, pero también eso se termina reflejando inevitablemente en la sociedad, con toda esta cantidad y séquito de influencers que, insisto, solamente son famosos porque hoy la moda está, el trending, lo trendy está en hacer famosos a los imbéciles. Eso es lo que hoy vende. TikTokeros, Insta influencers, youtuberos, facebookeros, todos estos que se han vuelto famosos y han vuelto famosos por el único talento que tienen de ser imbéciles. Y entonces hemos renunciado en lo cultural, en lo económico, en lo político, a celebrar la inteligencia y empezar a aplaudir la estupidez. Y es por eso que, insisto, es tan mediocre y preocupante que hoy las grandes figuras sean los más imbéciles, en todos los terrenos, en el político. Estar celebrando a figuras como Donald Trump o Javier Milei. En lo económico, estar celebrando imbéciles que se quieren ir a Marte en lugar de rescatar la Tierra, como Elon Musk. En lo musical, como Bad Bunny o J Balvin, etcétera, etcétera. Y en lo social, pues a la cantidad infinita, insisto, de personas que se han creído importantes simplemente por ser famosas y se han hecho famosas simplemente por ser imbéciles. Entonces estamos en estos tiempos tan, de alguna manera, preocupantes, decadentes, donde nosotros mismos somos parte del problema por haber permitido llegar a estas alturas y no haber criticado, no haber cuestionado a tiempo lo que está pasando. Cada que ignoramos un problema social, llegamos a este punto. Cada que consumimos sin conciencia todo lo que se nos vende, toda la basofia, la basura, la estupidez que consumimos y no analizamos lo que estamos consumiendo y todos funcionan en esta inercia de borregada, ¿no? Como una persona empezó a escuchar Bad Bunny, a la semana había 1000, al mes había 1 millón y así se ha hecho de millones de fans en el mundo. Simple y llanamente porque ponían Bad Bunny en una fiesta y nadie decía, oye, güey, pon algo mejor. Y es así como pasamos desafortunadamente de escuchar a pues mentes y voces tan importantes como la de Cancerbero para conformarnos en la mediocridad de escuchar pues la basofia, la basura que se nos vende hoy como Bad Bunny o como cualquier otro reggaetonero mediocre que lo único que le interesa es venderse a sí mismo porque
piensan que el dinero es lo más importante porque el dinero es su Dios. No es el arte, no es la mente, no es la conciencia, no es la profundidad. El dinero, nada más. Llenarse de... Ahí tiene una muy buena canción Residente, ¿no? Esta de Adentro. Estas cadenitas de oro que se derriten con el sol y que se hacen los grandes maleantes. Y ahí tienes a todo este séquito también, ¿no? De Babo, de todos estos de Cártel de Santa, que dices, ¿qué es lo que realmente estamos haciendo con la pinche sociedad? ¿No? Ya no te cuento de todos los narcocorridos y demás. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿A quiénes estamos llevando a la cima? Porque no olviden que esos que están llevando a la cima al final son la fuente de inspiración de tus hijos y de tus hijas. Y no me quiero volver puritano porque no lo soy. Soy lo menos puritano que existe en el mundo. Soy lo menos persinado que existe en el mundo, pero tampoco. Y eso es tal vez lo único que sí puedo decir. Puedo tener 1000 defectos, pero ese no. No soy un imbécil. Y tampoco soy un conformista que se queda satisfecho con el consumo de la mediocridad. Hay que elevarnos. Hay que exigir más como sociedad para después no tenernos que quejar de que la sociedad está tan mal, de que los políticos está tan mal, que la economía está tan mal y la sociedad está tan mal y que todo está tan mal, precisamente por no tener el valor de exigir lo que realmente nos merecemos. Así que bueno, me extendí y divagué como pocas veces, ahora sí me fui hasta la Luna y Marte. Voy a seguir poniendo aquí lo que comenta Ariel para regresar un poco el cassette. Aquí todo esto giró para no desviarme más con respecto a esta salida de los venezolanos que están celebrando lo que ni siquiera saben que están celebrando. Están celebrando que Venezuela será gobernada por Donald Trump. Y tendrás que estar muy mal, muy delusional ya, muy perdido en la realidad, para celebrar algo así, que Donald Trump será el gobernador de tu país. Vamos a seguir escuchando a Ariel, porque por aquí justamente me gusta mucho cómo lo comenta él, coincido, insisto, con lo que él sentencia, porque tiene toda la verdad. Para pasar a escuchar un testimonio que aquí él mismo presenta, que es de una venezolana, se volvió medianamente viral, que es de estas que dicen no opinen de Venezuela porque solamente podemos opinar los venezolanos de Venezuela. Inclusive voy a poner un video que a mí me sorprendió, sinceramente, Es ese. que es este de los amigos de Spanish Revolution. Ah, no, perdón. Ah, no, sí, sí, es ese. En el cual yo los he invitado. A ver, déjenme lo encuentro porque aquí pone otro en medio de RT. Y... a ver, ya estamos llegando... Ahí está, creo. Ahí va. A la continuidad del funcionamiento del país. Bueno, pone por ahí un tema de RT. Esta es la parte peculiar que yo estaba explicando el día de ayer, ¿no? Como... Bueno, ya me parece que esto está bien. A ver, vamos a escuchar a Ariel. Ha sido entonces, como decía, muy movido, sobre todo allí en Nueva York, con la llegada, encadenado. Esto recuerda a quienes somos historiadores o apasionados de la historia, aquel indigno acto que cometió Julio César, el emperador romano, contra el vencido Vercingetorix. Vercingetorix era el jefe, el líder de las tribus galas, pero que hoy es Francia, el país de los galos. Eran tribus que se congregaron, que se coaligaron para resistir la invasión y la dominación de los romanos, encabezados por Julio César, en el 50 a.C., 50 años antes de Cristo. Y que Julio César los dominó, los venció y los llevó a Vercingetorix, el famoso líder,
la cabeza de las tribus galas, lo llevó encadenado a Roma, lo paseó por Roma como tributo, demostrando que había vencido, y lo obligó a entregarle, dice en la historia, creo que Tito lo cuenta, su espada como símbolo de rendición. Después lo mató, obviamente. Bueno, esto es lo que quieren hacer los Estados Unidos con esta indigna demostración, presentación de Maduro por las calles inclusive de allí, de los Estados Unidos, de Nueva York en este caso, paseándolo, en fin. Pero me parecía interesante mostrarles esto, porque así lo quería contar en un primer momento y me fui por otro tema. El análisis que hacen los amigos de Spanish Revolution, es un sitio, una web, no lo sé, un grupo de Muy bueno, compañeros españoles muy que bueno, hacen por muy cierto. buenos contenidos, a quienes yo he invitado, pero lamentablemente no he recibido respuesta de ellos. Mira qué buen análisis hacen. Imagen de dos presidentes de estados latinoamericanos. Aquí tienes la imagen de dos presidentes de estados latinoamericanos siendo custodiados por Estados Unidos. Arriba está Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, quien fue secuestrado por Estados Unidos bajo órdenes directas de Trump por narcotráfico sin ni una sola prueba. Abajo está Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras y reconocido narcotraficante condenado en firme tras traficar con más de 400 toneladas de cocaína, siendo liberado por el mismo Donald Trump, que dice luchar contra las drogas. ¿Y tú aún crees que esto va de combatir el narcotráfico? No hace falta ser muy listo para ver que esto va de saqueo y dominación. Más que nada porque ellos mismos lo reconocen abiertamente. We have to do it again. We can do it again too. Nobody can stop us. Our adversaries remain on notice. America can project our will anywhere, anytime. American dominance in the Western Hemisphere will never be questioned again. Won't happen. We're going to run the country until such time. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world. Monroe Doctrine. We sort of forgot about it. It was very important, but we forgot about it. We don't forget about it anymore. Y a pesar de las evidencias, todavía hay quien cree que Estados Unidos va a liberar a Venezuela. El precio que tenemos que pagar todos como venezolanos es nuestro petróleo, sí, pero quizá vamos a estar mucho mejor. Esta es una venezolana, que yo también lo vi en Uruguay, estaba acá, yo lo vi en la televisión uruguaya, dice esta venezolana, escapada o radicada en el Uruguay, dice que está muy bien que hagan esto, y lo dice sin ningún problema. Escúchala bien, prestale atención. Estados Unidos va a liberar a Venezuela. El precio que tenemos que pagar todos como venezolanos es nuestro petróleo, sí, pero quizá vamos a estar mucho mejor, ¿entiendes? Entonces, sí, ahora sí, quizá va a morir mucha gente o no. Ojalá que no, pero es el precio que hay que pagar. Este es el mundo que nos queda. El delirio de esta mujer. ¿Por qué no te vas a la mierda? ¿Por qué no que dice, perdamos el petróleo y que Boluda. morirá mucha gente? ¿Por qué no te vas a la mierda y te sacás de encima Por dos. esa bandera venezolana? Totalmente. Qué gente de mierda, ¿no? Un mundo donde el matón del colegio dirige todo y los abusados lo defienden con ahínco para que les siga haciendo bullying. Este es el orden del imperialismo, donde los narcotraficantes trabajan para el gobierno norteamericano, quien utiliza el dinero procedente de la droga para financiar sus guerras imperialistas, al mismo tiempo que invade y saquea países con falsas acusaciones de narcotráfico. Y después aplauden a esto. Cabe recordar que este es un criminal de guerra requerido por la justicia de las Naciones Unidas. A Maduro lo dice un juez allí, un empleado obviamente de los Estados Unidos, que es narcotraficante, pero no hay evidencia, no hay prueba. Dice, es narcotraficante, vayan a buscarlo. Bueno, está muy bien, pero esta basura, esta rata inmunda, este piojoso de mierda,
Netanyahu es un criminal de guerra, no hay que estudiar mucho, prendés la televisión y hay niños masacrados, 600.000 muertos, destruidos, lo aplauden de pie. Estuvo ahí la semana pasada. Qué descaro, totalmente. Totalmente de acuerdo con cada palabra y hasta insulto de lo que comenta Ariel. Totalmente. Es más, se quedó corto. Yo le diría más, mucho más a ese inmundo animal miserable, bestia genocida de Netanyahu. Sorprende, que todavía haya quienes nieguen lo que pasó en Palestina, el genocidio como tal que ocurrió en Palestina, y lo que ya de plano te vuela la cabeza, ¿no? En el nivel de cinismo, descaro, mezquindad. Es lo que aquí comenta Ariel. Cómo le aplauden en el Congreso de los Estados Unidos a esta bestia criminal. O sea, es algo que ya de plano dices, es que esto ya se nos fue de las manos cuando estos psicópatas miserables nos están gobernando. Siempre hemos sabido que los gobernantes tienen un grado de psicopatía, pero estos, híjole, yo creo que ya están dejando atrás al del bigotito que tanto nos censuran aquí por hablar de él. Qué fuerte. Y coincido con todo lo que comenta Ariel. Bueno, antes, para aprovechar justamente ese video de la venezolanita, ¿no? Qué cosa, ¿no? O sea, qué cosa esta venezolanita que aquí muy convencida de sí misma. Lo voy a volver a poner porque en gran medida para eso era este comentario. Te dice, pues sí es el precio que hay que pagar, ¿no? Ya se llevaron nuestro petróleo, pero es el precio que hay que pagar. Y también es el precio... A pesar de las evidencias, Aquí. todavía hay quien cree que Estados Unidos va a liberar a Venezuela. El precio que tenemos que pagar todos como venezolanos es nuestro petróleo, sí. Pero quizá vamos a estar mucho mejor. Esta es una venezolana, que yo también lo vi. No, hombre. Tremenda ingenuidad. Tremenda ingenua. Por no decirlo en mexicano. Estaba acá, yo lo vi en O sea, con una sonrisa. Es de ella de la que yo estaba hablando durante todo este contexto que divagué y me fui por la libre. Es esto a lo que, desafortunadamente, todavía hoy es increíble que a pesar de tantos años, tantos libros, tanta Wikipedia, tanto Google, tanta inteligencia artificial, no hayan sido capaces algunos de siquiera entender un poquito de lo que ha pasado en el mundo, un poquito de lo que pasa en su país. Ya no hay pretextos para que no te informes, para que no investigues, para que no tengas un mínimo de claridad histórica de lo que ha pasado en el mundo. Y si no quieres entender el mundo, entiende la porción que te tocó vivir de mundo, esa porcioncita que te tocó, entiéndela, porque es tu tierra, es donde vives. Y aquí tenemos a un mal remedio de Andrea Legarreta que decía que el dólar no afecta, casi, cuando dice que pues ya tomaron el petróleo de Venezuela y que es el precio que tenían que pagar, además normalizándolo como si fuera cualquier domingo. Ah, sí, bueno, pues que mañana entonces te roben el agua. No pasa nada, ¿no? Pues es el precio que tienes que pagar. Pero el precio que tienes que pagar, ¿para qué, mija? ¿Cuál precio? Si eso era... Vamos, porque hay muchos venezolanos que dicen, no, pues es que no era nuestro, era de Maduro. Bueno, pues si no era tuyo, ahora menos. Ahora te aseguro que con Maduro estaba un poquito más cerca de ti ese recurso. Un poquito. Al menos estaba ahí, se iba a quedar ahí. Ahora te aseguro que está, pero muchísimo más lejos desde que los gringos se apropiarán de tus recursos. Es más, ya no estarán en Venezuela, estarán tal cual en los Estados Unidos. La gente en verdad por momentos... es el verdadero mal de la sociedad. Siempre lo he dicho. Lo que nos va a llevar al carajo, a la humanidad. Sí, serán las guerras, pero ese no es la raíz del problema. La raíz del problema es la ignorancia. Y ahí coincido mucho con Julian Assange. Ese es el verdadero problema, la ignorancia de la gente.
La guerra ya es la consecuencia, es la punta del iceberg de lo que pasa con la combinación de ignorancia, miedo. Pues se hace una bomba que te hace hasta decir que las guerras son necesarias o que las guerras valen la pena pagar el precio. Por cierto, murieron, me parece como, no, ya no recuerdo si 40 o 80 venezolanos en el ataque gringo. Y se habla, y yo ayer ridiculizaba esta expresión de, fue quirúrgica la operación. No, hombre, qué quirúrgica, cabrón, con cayendo bombas y con 40, 80 muertos, ¿no? No sé, no recuerdo cuál es la cifra exacta, si 40 u 80, cualquiera de las dos es fatal, porque no debería de morir una sola persona por una bomba, que quién carajos les vino a dar permisos de venir a bombardear Caracas. Y aquí es donde insisto, esta parte de los venezolanos que normalizan que, bueno, pues se murieron 80, pues es el precio que había que pagar. Pues porque no fuiste tú, mija. Es más, en una de esas hubieras dado la vida en lugar de otro, de algún otro inocente, te hubieras puesto tú a recibir las bombas con la boca. No, pero me encanta esta gente, ¿no? Que además habla sin la mínima empatía, porque siempre dicen, a mí no me va a tocar. Y mientras no le toquen a ellos, todo lo festejan. No, pues son bien chingones, porque insisto, hasta esta gentecita, no solo ignorante, por momentos también tiene ciertos rasgos de psicopatía. Y si no lo quieren así de fuerte, una total y absoluta falta de empatía, que es prácticamente lo mismo. Así como le cayó al otro, pues no me cayó a mí, no pasa nada, todo bien. Es el precio que había que pagar. Casi casi hasta agarra el discurso este que nos vendieron aquí en México, el otro miserable, hablando de miserables, de Felipe Calderón, cuando habló que la guerra contra las drogas, en su sexenio, pues se tenía que pagar con el precio de los daños colaterales, ergo, en traducidas cuentas, todos los civiles, todos los muertos, todas las víctimas inocentes que murieron en esa guerra fraudulenta del narcopresidente mexicano Felipe Calderón. Pues, o sea, estas son las mismas formas que terminan aplicando en México, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, donde sea. Primeramente dividiendo a los pueblos en la misma nación, que se peleen, y una vez ya peleados, intervienen. Es la fórmula, hombre. ¿Cuándo se la van a aprender? Es una fórmula, no es ni siquiera una fórmula que deba de causar sorpresa, cuando tantas veces han aplicado esa misma receta en América y en el resto del mundo. Particularmente en América Latina ya pues somos su piñata. Nos traen de su puerquito. Pero ya había pasado buen tiempo que no habían intervenido. Ayer ya no necesito volver a repetir el análisis que hice el día de ayer. Está Panamá, está Chile, Nicaragua, bueno, you name it. Pero lo que insisto, aquí nuestro peor enemigo ya no es Trump, es esta gente. Esta gente. Y esta gente, como en Venezuela, así de ignorante, pues la hay. No solo es ignorante, es vendepatrias. Gente ignorante vendepatrias como las hay en Venezuela, las hay en México, las hay en Colombia, las hay en Argentina, las hay en... Uno puede decir en todo mundo, pero particularmente por la historia que hemos vivido en América Latina, sí creo que el hecho de ser vendepatrias, de hecho creo que por ahí deberíamos de recuperar esa buena tradición, que no se pierdan las bonitas costumbres que teníamos antes, de fusilar a los pinches vendepatrias, hombre. Ya los pones en el paredón y vámonos. Por aquí en una parte Ariel, y coincido mucho con él, sobre todo al final de su análisis, comenta cómo hemos sido tan blanditos también en la izquierda política latinoamericana como para dejar que hagan lo que quieran, ¿no? Si un día sale María Corina Machado y dice N cantidad de estupideces, ahí la dejamos, ¿no? Y si pide la intervención extranjera y si pide regalarle sus recursos venezolanos a quien sea, cualquier mano que quiera venir a invertir en Venezuela, y entregar los recursos que ni siquiera a ella le pertenecen, sino que son de Venezuela, ahí la dejamos, ¿no? ¿Y a quién le suena este caso, no? Pues también aquí tenemos a los nuestros, ¿no? Tenemos a las Lili Telles diciendo exactamente lo mismo, ofreciendo el país al mejor postor, siendo una vendepatrias de primera, diciendo lo que quiera, la cantidad de sarta de estupideces en entrevistas en Fox News, casi diciendo help us US, help us Trump, please, go and bomb Mexico. Vayan y lancen sus drones y misiles a México, por favor.
¿Hasta cuándo también vamos a entender, insisto en esto, coincido con Ariel, que debemos de dejar de ser tan permisivos, dejar de que esto se salga de control, dejar que los locos se vuelvan tan valientes, que los imbéciles se vuelvan tan valientes? Y ese es un problema, ¿no? Siempre hemos entendido, no hay nada más peligroso que un imbécil con iniciativa, que además obviamente terminan siendo utilizados y ni se dan cuenta, como Mariana Corina Machado en este momento. Entonces sí creo que es momento de empezar a ser más contundentes en un mundo que ya se está quitando las máscaras, las caretas. Bueno, ya nos vamos a quitar las caretas, el derecho internacional no existe, la ONU no sirve. Bueno, pues entonces juguemos este nuevo juego que quieren de la ley de la selva. Porque lo único que realmente aquí nos queda no es atacar, es defendernos. Ahora nada más falta que ni siquiera podamos defendernos, o sea, políticamente correcto defendernos. Ya no es momento para ser tibios. Ya no es momento para hacer huevos tibios. Hoy son tiempos tal cual de estilo de Che Guevara. Y yo, por más polémica que sea la figura del Che Guevara, por más que unos entiendan lo que quieran, perciban lo que perciban, sesguen lo que sesguen, a mí nunca me van a cambiar la idea de que el Che Guevara es una de las figuras revolucionarias más importantes y más valientes que hemos tenido en la humanidad. Yo no soy de los fundamentalistas, estos que son puritanos de la política y de la historia, esperando un Che Guevara perfecto, ¿no? Algo muy similar se puede hablar de Fidel Castro y de todas estas figuras en general, que muchas de estas simplemente por haber querido defender lo que es suyo y no someterse a las voluntades del imperio estadounidense, que hasta hoy quiere seguir haciendo lo mismo, se les atacó, se les humilló, se les traicionó e históricamente se les ha tratado de manchar la imagen durante tanto tiempo. Pero a mí no me van a cambiar de idea que hablando de la farsa de la ONU, una de las presentaciones más dignas que ha tenido Latinoamérica, sin duda, le duela a quien le duela, le traume a quien le traume, una de las presentaciones más valientes y dignas que hemos tenido como representantes latinoamericanos en la ONU fue la intervención del Che Guevara, de Ernesto Guevara. El discurso de Ernesto Guevara en Naciones Unidas es uno de los momentos más dignos que hemos tenido en el ámbito internacional. Y así como he hablado, hoy nos tenemos que conformar con figurines de quinta como Javier Milei, entreguistas, vendepatrias, que se humillan solos, que se ponen de rodillas solos, y ahí están los libertarios aplaudiendo eso, pensando que ese es el gran ejemplo, que hay que seguir el ejemplo del sometimiento, de la humillación. Perdón, yo no soy de esos imbéciles. Conmigo no cuenten. Como dicen por ahí los revolucionarios, mejor morir de pie que arrodillado. Yo sigo pensando eso, aunque ellos se pongan de rodillas solos. Solitos se ponen a rodilleras los libertarios y muchos de estos neoliberales y muchos de estos entreguistas, muchos de estos vendepatrias, se entregan solos. Regalan las nalgas sin que nadie se las pida, las regalan de a gratis. Ya ni siquiera venden, las regalan. No, pues yo no soy de ese equipo yo no soy. Conmigo no cuenten. En ese sentido, perdón, pero 1000 veces yo me voy a quedar prefiriendo la figura de, para mi gusto, digna, revolucionaria del Che Guevara, que la de un Javier Milei. Y estamos hablando de Argentina, de argentinos. Así que como empecé hablando, no nos conformemos hoy con Bad Bunnies cuando ya hubo cancerberos, no nos conformemos hoy con Donald Trump cuando ya hubo Martin Luther King. No nos conformemos con un Javier Milei cuando ya hubo un Che Guevara. Pero muchos jóvenes, entre la ignorancia y la desmemoria y la apatía y que simple y llanamente no les interesa o les da flojera la política,
Se les está olvidando todo porque también de eso son culpa sus padres, porque a sus propios padres ya se les estaba olvidando y a sus propios padres ya les estaba valiendo madre. Inculcarle en sus hijos la lectura, la importancia de la historia, la importancia de la filosofía, la importancia de entender los temas sociales, porque esos temas sociales al final les afectan directamente a todos sus hijos. Hicimos un mundo de mediocres, conformes y resignados en lugar de hacer un mundo de revolucionarios. Y como bien decía el Che Guevara, al final la revolución tiene, más que con la violencia, cuando es una revolución legítima, auténtica, tiene sobre todo que ver con el amor. Alguien que ama es un revolucionario. El amor por sí solo es revolucionario. El amor por tu pareja, por tu compañera, el amor por tu tierra, el amor por tus hijos, el amor por el agua, el amor por la naturaleza. Eso es revolución. El amor es algo revolucionario. Y hoy me apena y me avergüenza estar rodeado de vendepatrias, blandengues, mediocres, cobardes, miserables, mezquinos, que no defienden absolutamente nada, yo creo que ni sus propias vidas, ya que van a andar defendiendo la patria. Y ya me estoy yendo hacia casi analizar el tema de los vendepatrias, me estoy emocionando, me estoy apasionando, pero no lo haré hoy, lo haré en la siguiente, yo creo que me voy a poner en ese mismo hasta la máscara del Grinch, que tenía pendiente. Pero de esto va hoy el tema, ¿no? ¿Qué estamos dispuestos a amar? ¿Qué estamos dispuestos a defender? ¿Qué estarías dispuesto a defender? Haz algo. Reacciona. Yo no me explico cómo hay tantos padres que ya tienen a sus hijos hoy de 2, 3, 5, 8, 9, 10, 15, 18 años y no les preocupa el futuro. El futuro no es de aquí a 50, ¿eh? El futuro es mañana. Porque ya cambió un poquito la dimensión del tiempo en el que vivimos. Son tiempos violentos, en este sentido la amenaza es constante. No sabemos cuánto de mundo nos quede, pero me sorprende ver a tantos padres tan blandengues, tan dormidos en sus laureles, haciendo yoga, prendiendo inciensos, pensando que nada más ignorando las cosas, no pasa nada, pensando que cerrando los ojos no pasa nada, pensando que simple y llanamente, por no voltear a ver las cosas, no existen. Déjenme despertarlos de un chingadazo. Desafortunadamente, por más que ignoren lo que pasa en el mundo, no por ello dejará de pasar. Y en este sentido, las tragedias, los problemas que están ocurriendo en el mundo, va a haber un punto en donde ya no los van a poder ignorar porque se les va a aparecer aquí y van a topar contra pared. Se van a estrellar de frente contra la realidad. Va a ser un golpe brutal de realidad cuando se den cuenta. Además, que no movieron un dedo para mejorar este mundo para sus hijos. Dios, es que si ya no puedes defender a tus hijos, si ya no amas lo suficiente a tus hijos para involucrarte en defenderlos de este mundo violento, pues ¿cómo te explico qué más puedes defender? No podemos esperar nada de estas generaciones de padres que están dejando que el mundo se vaya a la mierda y que con este mundo se vayan a la mierda sus propios hijos. Se nos lleve de paso. Si se va a la mierda el mundo, nos lleva entre las patas a todos, ¿no? Entonces, en resumidas, a este mundo le hace falta revolucionarios, le hace falta amor y en ese sentido le hace falta revolución, le hace falta firmeza, claridad, postura, ideas, acciones. Y como también lo dice Ariel, algunos estamos haciendo lo que podemos y lo que está dentro de nuestras manos. Pero eso sí, no nos pueden acusar de que no estamos haciendo nada. No, tal vez no estamos haciendo el gran cambio en el mundo, pero tampoco nos pueden acusar de no estar haciendo absolutamente nada. No somos de los que está con los brazos cruzados, con las manos en la cintura esperando a ver en qué momento nos cae un chingadazo. Entonces, ya para ir cerrando, pues este es el contexto, ¿no? Todavía voy a comentar un par de cosas, con esto concluyo.
Déjenme ver si ya terminamos con Ariel. Escapada o radicada en el Uruguay, dice que Por cierto, coincido mucho con lo que empezaba hablando Ariel. O sea, esta gente además que sale a los obeliscos, que muchos de esos son vendepatrias que ni les interesa Venezuela. Como dice Ariel, pues ya que vayan directamente. Es más, ya el propio Trump dijo, ya, pues ya saqué a Maduro, ya regrésense, ¿no? Los que están aquí en Estados Unidos, ya lléguenle. Yo decía en esta broma, ¿no? O sea, ya nada más falta que les lleven a ICE a Venezuela. O sea, no los quieren en Estados Unidos, ni siquiera, y los venezolanos no se dan cuenta. Los sacan a patadas de los Estados Unidos y los venezolanos no se dan cuenta que los gringos no son sus amigos. Pero ellos creen que van a ser muy bien aceptados y muy bien recibidos y muy bienvenidos en Estados Unidos. No, no lo son. No son queridos, no son bien vistos, serán discriminados. Ya lo he explicado, el pensamiento supremacista tienen que entenderlo porque si no lo entienden no están entendiendo absolutamente nada de cómo funciona el mundo, ni cómo funcionan los grandes poderes en el mundo como los supremacistas y el supremacismo anglosionista. Si por ellos fuera y no hubiera tantas cámaras, los exterminarían. Pero hay muchas cámaras, todavía y necesitan fingir todavía un poco. Todavía un poco. Cuando digo esto es que en algún momento ya no fingirán, cuando ya estemos en el límite, insisto, de los Juegos del Hambre y Mad Max. Pero todavía necesitan fingir un poco. Pero algún día llegará cuando ya no tengan que fingir. Y ahí van en ese plan, que es lo que no están entendiendo muchos. Por ahí está, incluso ya no solo planteado en este tema de la Estrategia de Seguridad Nacional, en National Security Strategy, sino también en los planes estos del 2030 y demás. O sea, ahí está el plan. Ahí está el plan. Si tanto quieren a Venezuela, pues ya cámbianle el nombre y el color de su bandera, ¿no? A Venezuela. Ya pónganle la barra, píntenle las barras y las estrellas. O de plano, como dice Ariel, ya váyanse directamente a Estados Unidos a ver si los aceptan. A ver qué suerte tienen con decirles que a los venezolanos ni en México, y no es que no queramos a los venezolanos en México, pero ni a México pueden entrar los venezolanos, porque ¿qué creen que necesitan los venezolanos que necesitan ir o quieren ir a México? Pues visa. Y no crean que esa fue idea mexicana, fue idea gringa, para controlar el acceso a sus fronteras, por supuesto. Así que bueno, pues allá ustedes, ¿no? Venezolanos que festejan la intervención gringa, allá ustedes. Ahí les damos la bendición y que Diosito nos los bendiga. ¿Sabes qué es lo peor? Que ni siquiera viven en Venezuela. Por eso es lo curioso. Bueno, pues ya regrésense a Venezuela. Ah, no, que ellos quieren seguir en Argentina, ellos quieren seguir en Colombia. Por eso digo, a ver, ya a ustedes de venezolanos les queda lo mismo que a mí. Ustedes, venezolanos que emigraron hace 10 años a Argentina, ya son más argentinos que venezolanos. En ese sentido, ya casi estamos en las mismas. Ustedes conocen lo de Venezuela, lo que yo conozco. Ustedes ven lo de Venezuela, lo mismo que yo veo. No ven más ni ven menos, vemos lo mismo. Porque llevan tanto tiempo afuera de Venezuela que ya prácticamente estamos viendo exactamente lo mismo. Y ustedes se enteran de la misma forma de las cosas que pasan en Venezuela, de la forma en que me entero yo. Y las noticias les llegan al mismo tiempo a ustedes que al tiempo en que me llegan a mí. Entonces, no vengan a sentirse con esta falacia de autoridad para decir que solamente ustedes pueden opinar cuando son los que menos entienden lo que está pasando con su país. Bueno. Está muy bien que hagan esto y lo dice sin ningún problema. Escúchala bien, prestale atención. Estados Unidos va a liberar a Venezuela. El precio que tenemos que pagar todos como venezolanos es nuestro petróleo, sí, pero quizá vamos a estar mucho mejor, ¿entiendes? Entonces, sí, ahora sí, quizá va a morir mucha gente. ¿Entiendes? Todavía dice, ¿no? Como si la tuviera bien clara ella. Quizás, como dice la canción, quizás, y quizás sí, o quizás no. Y ese es el problema del quizás. El quizás es un volado. El quizás es un ojalá, como el ojalá de Silvio Rodríguez. Es un quizás, o sea, es un volado, y en eso no hay certeza. Y qué mal que además esté tan mal fundamentado su quizás, porque pues hay algún quizás que puede estar medianamente fundamentado, pero ella está fundamentado su quizás en la mera fe del ojalá.
Y basar un ojalá los gringos sean buenas personas me parece de lo más desubicado, porque ahí está basado su quizás. El quizás de esta venezolana perdida está básicamente fundamentado en ojalá los gringos vengan a salvarnos. Ojalá los gringos no sean tan malos. Ojalá los gringos piensen en nosotros, los venezolanos. Ojalá los gringos vengan a cuidarnos. Ojalá los gringos sean buenos samaritanos. Ay, por favor, mija, ya es momento de despertar. Y lo peor de esta forma de pensar de esta venezolana es que es en realidad la forma de pensar de todos los venezolanos que han festejado la intervención gringa. Es lo mismo. Cuando no, ya de plano su disonancia cognitiva es tan extrema que no se dieron cuenta desde el primer momento en que ningunearon a su opositora ni la pelaron a María Corina Machado. Y el que se puso a gobernar Venezuela fue Trump. Y claro que mañana Trump puede hacer lo que se le antoje, porque ese tipo hace lo que se le antoje, depende el mood en el que amanezca, el humor. Mañana, hoy dice una cosa, mañana dice otra, pero el punto es que tienen que entender en esencia que el que toma las decisiones y donde pende el hilo sus decisiones y sus destinos es de acuerdo al humor en que amanezca Donald Trump, porque Donald Trump es el que manda, es el dueño, es el jefe, es el todopoderoso gobernante gringo que ahora gobierna su nación. Pues qué quizás tan triste el de estos venezolanos que, insisto, no entienden lo que está pasando. ¿O no? Ojalá que no, Ojalá. pero es el precio que hay que pagar. Este es el mundo que nos queda. Y es el precio que hay que pagar. O sea, dice yo, si supiera el precio de verdad, o sea, el precio real, ¿no? O sea, el precio, yo creo que no nos alcanza una hoja de Excel para calcular el precio. El precio de las reservas más grandes de la Tierra. Estaría bueno, es más, yo creo que es hasta una buena instrucción para darle a ChatGPT, más o menos en cuanto calcula, ¿no? El valor, el activo de esta reserva, de estas reservas petroleras. ¿Cuánto más o menos? ¿Cuánto jugo? No nos alcanzan los ceros. No tienen idea de lo que está diciendo, porque además no solo es un tema financiero o económico, es un tema de supervivencia. Ya lo expliqué, este tema de la implementación de la Estrategia de Seguridad Nacional es no solo un tema comercial, financiero, político, geoestratégico, geopolítico, no. Es un tema de supervivencia, básicamente, del tiempo que le quede a la Tierra y a la humanidad en esta Tierra. O sea, si nos vemos muy, pero muy optimistas, pues otro bloque de 50, 100 años, otro siglo. Si nos vemos bien optimistas, porque insisto, mañana mismo nos podemos extinguir por lo que sea, por el calentamiento global, por que nos estamos jodiendo el planeta, por un virus, por la guerra, por una bomba nuclear, por lo que tú quieras. Pero si nos ponemos en un plano sumamente optimista, casi estirando la liga hasta el punto, insisto, de Mad Max en la humanidad, unos 50 años puede que ahí termine, ¿eh? Vamos a dejarlo otros 50. Un siglo más de humanidad. Eso es lo que se está peleando el día de hoy. Que no entiende aquí la señorita que dice que pues, ella cree que le van a repartir una tajada del pastel los gringos porque son bien buena onda. Les robarían el agua y creo que está próximamente en parte de los planes. A la hora que quieran. No solo piensen que va a ser el petróleo, ¿eh? O sea, pero bueno. Delirio de esta mujer. Delirio, ¿Por qué tal no cual. te vas a la mierda? ¿Por qué no que dice, perdamos el petróleo? Me gusta esa forma de mandar a la mierda a Argentina. Es como muy enfática, boludo. ¿Por qué no te vas a la mierda? Morirá mucha gente. ¿Por qué no te vas a la mierda y te sacas de encima esa bandera? La remera, boluda. venezolana? Quítate esa pinche playera venezolana y la bandera, porque insisto, ¿cómo me cae ahí? La hipocresía, ¿no? La hipocresía en general. Pero esta hipocresía de la ignorancia de esta gente, que, insisto, puede ser venezolana, pero también aquí en México, ¿no? De los vendepatrias que se envuelven en la bandera mexicana. También los vendepatrias que se envuelven en la bandera venezolana. Bueno, es que si vas a ser vendepatrias, pues ya no te envuelvas en la bandera.
No seas hipócrita, porque patriota no eres, eres vendepatrias. Sí encabrona, la verdad, y más en estos tiempos, ¿no? Porque al final sí provocan, en gran medida, las consecuencias que estamos padeciendo toda esta gentecita vendepatrias. Qué gente Que insisto, creo que estamos siendo demasiado tolerantes y coincido con Ariel. de mierda, ¿no? Un mundo donde el matón del colegio dirige todo y los abusados lo defienden con ahínco para que les siga haciendo bullying. Este es el orden del imperialismo, donde los narcotraficantes trabajan para el gobierno norteamericano, quien utiliza el dinero procedente de la droga para financiar sus guerras imperialistas, al mismo tiempo que invade y saquea países con falsas acusaciones de narcotráfico. Y después aplauden a esto. Como decía un poco ayer, muere una ficción, o sea, la ficción previa gringa, para ahora imponerse otra, Cabe recordar que este es un criminal que es la ficción trumpista, digamos, ¿no? O sea, porque Trump obviamente también sigue produciendo mentiras y ficciones. Este clásico, por ahí vi un muy buen post, ¿no? Donde decía, lo expliqué también ayer, ¿no? Donde decía, qué curioso, ¿no? Que el pretexto al final sea el tema del narcoterrorismo y la solución sea hacerse del petróleo de Venezuela, ¿no? O sea, ya si la gente no entiende las faltas de sentido común total, ¿no? Las descaradas mentiras que ya ni siquiera creo que requeriríamos demasiado que explicar. Se explican solas las mentiras. O sea, ya no se requiere tanto análisis. Ya si no lo entiendes de verdad, chécate. Congreso, ese es el Congreso. Estoy esperando a ver, creo que todavía Ariel coméntalo al final. Entonces, el muchacho aplaudido de pie, Y bueno, todos los congresistas, para ir adelantando ya en el último tema y con este cierro. Partido Demócrata, Republicano, hay Recuerden, la pregunta no es menor esta que dejo de tarea. ¿Qué pensaría Cancerbero si estuviera hoy, aquí? ¿Qué pensaría de lo que está pasando en Venezuela? No me parece una mala pregunta, hipotética. yo no sé qué piensan ustedes. Yo realmente cada día es peor a lo que nos someten todos estos y los dejamos que nos sometan. Yo acá no los dejo, porque esto de que todos no hacemos nada no es verdad. Yo hago lo que está a mi Sí, es alcance, lo que es que este comentaba, canal que todos los días, coincido con lo que dice aquí Ariel. con invitados. Mañana martes estará aquí mi querido amigo. Bueno, creo que aquí ya brillante, terminamos ¿no? con lo de Ariel. A ver, con esto es lo que quería cerrar. Esto es peculiar, este tipo de comentarios que ahora me he estado encontrando en estos que se hacen los supuestos analistas de ocasión. Están insistiendo mucho, ¿no? Por ejemplo, en este tipo de argumentos que dicen, es inocente considerar que hoy en día una decisión geopolítica responde a un criterio único, como el petróleo. Lo que se busca generalmente es matar a 5, 10 o 15 pájaros de un tiro. Lo que me llama la atención de esto, si bien no estoy diciendo que del todo está equivocado, es que ahora muchos están como que subestimando el tema petrolero, ¿no? Como si fuera cualquier cosa. Vamos a escuchar esta otra opinión, por ejemplo, ¿no? Cayó Nicolás Maduro junto con una porción de la poca esperanza en la humanidad que me quedaba. Escuchemos. Por si no se han enterado, durante la madrugada Estados Unidos bombardeó puntos militares en Caracas. Donald Trump reportó unas horas después que Maduro y su esposa habían sido capturados y sacados del país y anunció una conferencia para hoy en la mañana en la que básicamente dijo que se harían cargo de Venezuela en lo que se gestiona el orden institucional para llevar Freedom and Democracy, marca registrada de la que obvio en su país sobra y así. Y mi intención no es hacer un análisis geopolítico del tema, de los que ya hay varios y habrá más, salvo pedirles que dejen de ser tan simplistas con es que es por petróleo cuando es mucho más complejo que eso, sino hablar de las reacciones que he visto porque me... Qué curioso, porque dice es más complejo que eso, pero no lo explica, ¿no? Son los analistas de ocasión generalmente porque realmente se ponen a criticar un argumento sin explicarlo, ¿no? Básicamente yo creo que eso lo que denota es que ni ella tiene claros sus argumentos o tiene los argumentos para explicar el punto, ¿no? O para, pues, contradecirlo
o contraargumentar. Si está diciendo que no solamente tiene que ver con el petróleo y que es más complejo, bueno, entonces explica la complejidad. O si no, pues limítate a no comentarlo, ¿no? Porque entonces ni haces una cosa bien ni la otra la terminas de hacer. Lo que en esencia quiero aquí hablar es que he visto muchos comentarios de esta línea. Si escuchan, hay una cierta relación o similitud en esto, como que algunos dicen, no crean que nada más es el petróleo. No solamente fue el petróleo. Hay otras decisiones, son otros recursos. Acá que dice, era el petróleo y otras 10 cosas, ¿no? No solamente es el petróleo, porque es más complejo, como decía esta chica. A ver. Sí, digo, tampoco es tan difícil. Tampoco es tan difícil entenderlo. Es más, vamos a otro recurso normal, básico, normal, pero no por ello menos vital. El agua. Sí, puede ser el petróleo, puede ser el agua. Que Venezuela sea la gran nación acuífera del mundo, no sabemos. Tal vez haya otra nación que tenga más mantos acuíferos, lo que tú quieras. Pueden ser 1000 razones adicionales al petróleo. Pero no subestimes el petróleo. No ningunees el petróleo. No le hagas el feo al petróleo. No menosprecies el petróleo. Porque al final no entiendo cuál es el punto de ese tipo de argumentación. Sí, que pues obviamente en estas tajadas matan 100 pájaros de un tiro, pues sí. Insisto, puede ser el agua y se pueden hacer hasta de las arepas. Pero justamente, cuando hablamos de petróleo, no estamos hablando de un lote de plátanos. No estamos hablando de un lote de arepas. No es una olla de tamales lo que se están robando los gringos de los venezolanos. Se están robando nada más y nada menos las reservas petroleras más grandes de la Tierra. Y esto lo tenemos que decir hasta en términos cualitativos, así como una frase, porque ni siquiera sabemos a cuánto asciende su valor. Bueno, puede haber estimaciones, pero es tanto recurso, tan importante, tan estratégico, que yo creo que es de esas cosas que cuesta muchísimo calcular el precio. Porque el valor no solo es económico, no solo es financiero, no solo es geopolítico, no solo es geoestratégico, es de supervivencia pura en el mundo de hoy. Entonces, por favor, pues, insisto, no subestimen al petróleo como si estuviéramos hablando de un lote de arepas. Lo que se acaban de robar los gringos, incluso si fuera lo único, y hago una especie de espejo a su argumento, ok, son 1000 razones por las que hicieron este movimiento los gringos, más el petróleo. Yo lo digo al revés. Incluso si no existieran esas otras 1000 razones, tan solamente el recurso petrolero venezolano basta y es suficiente para que sea pues una gran jugada geopolítica, geoestratégica y en ese sentido una victoria para los gringos. Solamente con el petróleo, o sea, en otras palabras, quiten todas las otras 1000 razones, porque yo diría hasta cierto punto pueden llegar a ser secundarias, terciarias. La simple adquisición del recurso petrolero venezolano, que insisto, son las reservas más grandes de petróleo sobre la tierra, superando obviamente a todo Medio Oriente y todos los demás productores árabes y demás, es Venezuela quien tiene las mayores reservas petroleras de la tierra. Así que por favor no ninguneen ese motivo, no tiene ningún sentido. Si se quieren estar haciendo los muy petulantes en supuesto intelecto, no tiene ningún motivo estar haciendo ese argumento. Sí, no es novedad. Ya si andas por ahí, pues te haces del agua, te haces del oro, te haces de otros recursos estratégicos venezolanos. También creo que hasta en diamantes. Es un territorio sumamente rico el venezolano. Pero entendamos que tan solo con el petróleo, si no se llevan diamantes, si no se llevan oro, si no se llevan agua, si no se llevan otros recursos, tan solo con el petróleo ya ganaron.
Y tan solo con el petróleo ya es una jugada estratégica, pues yo diría casi de vida o muerte la que hicieron. Y en este sentido, pues parece ser que funcionará a favor del interés nacional gringo, ¿no? Aplicando su estrategia de seguridad nacional. Y por otra parte, pues es lo que tenemos todos un poquito como tratando de ver como que qué va a pasar si los chinos, los rusos, los iraníes, que por cierto también tenían mucho interés en este recurso petrolero, pues como que qué van a hacer, o se van a quedar viendo nomás, o como que qué plan, ¿no? Y esa sigue siendo parte de la interrogante que iremos viendo en el transcurso de los días y meses con respecto a esta decisión que va a implicar en todos los términos, pero particularmente en términos geopolíticos y geoestratégicos, cuál va a ser la respuesta de las otras naciones interesadas por este recurso, si habrá acuerdo, si habrá negociación, si habrá repartición. Ya hemos hablado, también son posibilidades. En una de esas, y no olvidemos que estamos ante no solo un presidente como Donald Trump, sino que antes de eso es un empresario y gran negociador, pues alguien que pueda en una de esas, y ya lo hemos hablado hipotéticamente, pues que Rusia se quede Ucrania, que China se quede Taiwán, que Estados Unidos se quede el recurso petrolero, y que en una de esas, en una jugada de póker, en una noche de póker, se terminen repartiendo un poquito de todo y digan, a ver, tú pásame un poquito de litio, tú pásame un poquito de petróleo, tú pásame un poquito de semiconductores, y ya nos vamos organizando y arreglando para que, pues así nos las vamos llevando un rato en lo que algún día sí nos terminaremos de destruir, pero hoy no. Puede ser, tampoco es tan descabellado, ¿no? Al final, insisto, teniendo a un negociador como Trump y también figuras como Putin y Xi Jinping en China, que por momentos parece que no se involucran demasiado, como que miden mucho en dónde sí, en dónde no. Yo sigo pensando que Putin ya debería de estar haciendo un nuevo movimiento, ¿no? Si es que todavía consideramos que haya tensión, porque ya he planteado en estos días, aquí hay nada más de dos sopas, o hay tensión aún geopolítica o ya hay un acuerdo. En ese sentido, si hay un acuerdo, habrá repartición. Esto que yo denomino el reparto. Si no lo hay, y todavía existe tensión, y yo creo que debería de existir tensión, porque insisto, no es cualquier recurso el que se acaba de hacer Donald Trump, pues habrá tensión y habrá entonces, ante una acción, habrá una reacción de parte de estas potencias interesadas en este recurso petrolero. Por eso digo, o Rusia será la siguiente que tenga que hacer un movimiento estratégico fuerte, ¿no? O sea, algo contundente. En una de esas, pues ya de plano hacerse de Ucrania. En el caso de China, algo similar. Si es que va a ser algo, si es que se va a hacer de Taiwán, pues puede que sea en estos tiempos. Si es que, insisto, todavía hay tensión, pues en estos tiempos donde ya parece que se le dio un pretexto de, a ver, tú te hiciste de Venezuela, pues yo me puedo hacer de Taiwán, ¿no? Entonces esa es la incógnita, ¿no? Que iremos viendo cómo se va desarrollando. Conforme a los hechos iremos confirmando más si es el lado de la tensión geopolítica o si es el lado del acuerdo y la repartición. Creo yo para toda la humanidad nos conviene todavía que haya tensiones. Es paradójico, pero si no las hubiera, creo que para la sociedad es más grave. Porque en este sentido, y yo, por cierto, tengo pendiente de analizar este tema, quedé de analizar la última parte de la estrategia nacional, donde justamente Estados Unidos divide por zonas de influencia, de alguna manera, los puntos de interés para los Estados Unidos, divide como la parte occidental, Medio Oriente y de Asia y demás. Lo haré próximamente, pero lo que digo es, habrá que ver cuál de estas dos opciones es la que está ocurriendo el día de hoy. Si la tensión o el acuerdo, ¿no? El pacto, vamos a llamarle, multipolar. O hay tensión multipolar o hay pacto multipolar. E insisto, creo que nos conviene más que todavía haya tensión, porque si no la hay, en ese sentido, insisto, Estados Unidos va a empezar a hacerse de lo que se le dé la gana sin que haya la más mínima resistencia, el más mínimo de apoyo,
Y por eso justo llamó tanto la atención lo que acaba de pasar con Venezuela, porque nos sigue generando dudas a muchos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la resistencia? Hay analistas militares que hablan de que esta operación se hizo casi como en un guión, una operación bélica además con plena luna llena, utilizando los Shikoku, no me acuerdo cómo se llaman estos helicópteros, en plena en plena luna llena, o sea, pareciera que como que todo fue perfectamente orquestado, o fue una simulación, o hubo poca resistencia, o está también la teoría de que haya habido una especie de traición. En fin, todavía están cosas tratándose de entender qué es exactamente lo que pasó, porque no es menor. Al final, ya lo hablé ayer, antier, pacto o traición. Nicolás Maduro en este guión ya está en Estados Unidos. Delcy de momento tiene la batuta, pero ese es de momento. Yo considero que lo que está haciendo básicamente Trump es terminar de hacer las negociaciones. Hay que entender bien que se está haciendo una transición energética histórica en Venezuela para pasar básicamente a hacer la transición, la transferencia pues de propietarios, ¿no?, nacionales, ahora propietarios estadounidenses, israelíes o los que lleguen. Pasar básicamente la propiedad nacional a propiedad ahora que será extranjera. Hacer esa transferencia es para lo que creo que tal vez todavía estén utilizando el aparato estatal venezolano. Cuando eso ya no lo requieran, lo eliminarán. En fin, vamos, la fórmula gringa de toda la vida, nada más que eso sí, nunca habíamos visto esta forma tan descarada, ¿no? En otras ocasiones las privatizaciones eran un poco más sutiles, utilizaban otro tipo de formas, vamos, hipocresías que al final querían llegar al mismo fin. Ahora pues lo están haciendo con todo el uso de la fuerza y el descaro, además, ¿no? Así que eso va a llevar un proceso, evidentemente. Habrá que ver cómo se van, insisto, acomodando las cosas. Puede que en una de esas sí hasta terminen rescatando a María Corina y les termina todavía siendo útil, ¿no? Ya cuando ya no se lleven con Delcy. En fin, hay muchas formas en que esto se puede ir derivando. Lo único que se sabe es, y desafortunadamente es la parte de la historia que nunca terminamos de aprender, eso es la única lección de historia que creo que siempre queda clara, que nunca aprendemos de la historia. Como humanidad nunca aprendemos de nuestra propia historia y siempre terminamos repitiéndola, y estamos en ese sentido condenados a repetirla. Estamos condenados a repetir nuestra propia historia. Pero concluyo diciendo que lo único que sabemos en la historia es que las intervenciones gringas nunca terminan bien. Así que, pues estamos en este barco viendo para dónde va y cuáles son los siguientes pasos, tanto de Estados Unidos, de Venezuela y de pues el resto de las potencias, ¿no? Rusia, China, Irán y demás.